Buen día con todos, estimados estudiantes. Hoy día vamos a abordar un tema más de biología. ¿Qué vamos a abordar hoy día? El tema de los lípidos. ¿Pero qué son los lípidos? Te cuento. Los lípidos son biomoléculas orgánicas muy poderosas porque son biomoléculas que nos proporcionan energía. O sea, una de las principales funciones que tienen los lípidos es proporcionarnos mucha energía. Pero es una energía de almacenamiento, es una energía de reserva. Entonces, cuando consumimos muchos lípidos, estos lípidos se van almacenando sobre todo en la parte abdominal. Es por ello que algunos amigos, cuando se levantan el polo, tienen como una especie de flotador incorporado, ¿no? La famosa llanta que le dicen, ¿no? ¿Por qué tienen esa llanta? Porque se ha acumulado exceso de ¿qué? Exceso de grasas. Lo que pasa es que nosotros tenemos otras biomoléculas también energéticas, como por ejemplo los glúcidos. Los glúcidos son la energía inmediata, instantánea, al toque nomás nos proporcionan energía. Nos ayudan a hacer actividades, correr, saltar, bailar, jugar, movernos y todo ello nos proporcionan los glúcidos. Entonces, si ya tenemos glúcidos, ¿para qué necesitamos lípidos? Ah, porque los lípidos van a ser una energía de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento nuestro organismo tiene deficiencia de energía, los lípidos salen, ¡pum!, a actuar y comienzan a generar la energía que tú necesitas. Pero, profe, ¿qué pasa si consumo muchos carbohidratos? Oye, si consumes muchos carbohidratos, obviamente que vas a engordar, vas a subir de peso. ¿Por qué? Porque no le vas a dar paso a que los lípidos puedan actuar. Entonces los lípidos no se van a poder quemar, tu grasita no se va a poder quemar, ¿te das cuenta? Entonces tienes que consumir una cantidad necesaria de carbohidratos y una cantidad necesaria de lípidos y hacer bastante ejercicio, bastante actividad para que puedas quemar esa grasita que a veces uno tiene de más. Sin más que decir, comenzamos con el mundo de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Mira acá, son biomoléculas, perfecto, biomoléculas ¿qué? Orgánicas, porque van a tener enlace carbono-carbono en su estructura, perfecto. Y se encuentran básicamente formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Por lo tanto, se dice que son compuestos ternarios. Están formados de 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces hay algunos lípidos complejos que adicionalmente a esos 3 añaden el fósforo, añaden compuestos de nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. O se unen con otras biomoléculas, como por ejemplo con los glúcidos y forman los glucolípidos. O con las proteínas, las lipoproteínas. Y así se forman lípidos más complejos que ahorita los vamos a ver. Seguimos. Sabemos entonces que son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Serán solubles en agua los lípidos? ¿La grasita será soluble en agua? ¿Tú alguna vez has echado un poco de aceite en agua? ¿Es soluble? ¿Se puede disolver? No. Por lo tanto, podemos colocar acá que son insolubles. Insolubles, ahí está. Insolubles, ¿en qué? Insolubles en agua. En agua. Pero, profe, si son insolubles en agua, ¿en qué los puedo disolver? Porque yo quiero disolver un poco de grasa. Imagínate que una superficie está muy grasosa y quiero obviamente limpiarla. Y con agua no puedo. ¿Pero qué tengo que echarle? Ah, son solubles en solventes orgánicos. Entonces lo que tú necesitas es un solvente orgánico. ¿Correcto? Colocamos acá entonces. Solubles. ¿En qué? Solubles. En solventes. Ahí está perfecto. Solventes orgánicos. ¿Orgánicos como quién? Orgánicos como, por ejemplo, puede ser el éter. El amigo éter es poderoso, es disolvente de grasas. Otro puede ser la acetona. Sí, la acetona también ayuda bastante. Otro puede ser el amigo cloroformo. El cloroformo. Y otro más puede ser el benceno. Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que hay más, ¿no? Pero son los principales. Entonces tenemos 3 características básicas de los lípidos. La primera es que son compuestos ternarios, formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. La segunda, ¿cuál es? Que son insolubles en agua. No se pueden disolver en agua. Las grasitas no se pueden disolver en agua, pero sí se pueden disolver, tercera característica, en solventes orgánicos. ¿Como cuáles? Como cloroformo, benzina, el benceno, el hexano, la acetona, el éter, entre otros compuestos. ¿Correcto? Quiero que tengas algo presente. El lípido es muy especial. Puede estar en forma sólida o puede estar en forma líquida. Mayormente los sólidos se llaman grasas y se encuentran en los animales. Y los lípidos que están en forma líquida se les conoce como aceites y se encuentran prácticamente en las plantas, en los vegetales. Para que lo tengas presente, siempre bueno. ¿Correcto?
Pasamos a las funciones de los lípidos. ¿Cuál es la principal función que tiene el lípido? Es la función energética. Nos proporciona muchísima energía. ¿Cuánto de energía? Nos proporciona aproximadamente 9,5 kilocalorías por gramo. ¡Ah, su! Es un montón, profe. Es más que los glúcidos. Los glúcidos eran algo de 4 kilocalorías por gramo, pero acá son 9,5. Está superando en más del doble. Ah, profe, voy a consumir puros lípidos. No, ¿cómo vas a consumir puros lípidos? Vas a engordar un montón. ¿Por qué? Porque recuerda que los lípidos, su procesamiento es muy lento. Su procesamiento es demasiado lento. Por lo tanto, sirven más que todo como almacenamiento, como reserva protectora. Pero, obviamente, los carbohidratos van a ser tu energía inmediata. ¿Correcto? Pasamos a la segunda. Reserva. Como te decía, los lípidos tienen la función de reserva de almacenamiento. ¿Y quiénes son los principales lípidos que se reservan, que se almacenan? Son los llamados triglicéridos. ¿Triglicéridos, profe? Sí, triglicéridos. A estos se les conoce como los famosos lípidos de reserva. Profe, en la zona abdominal yo tengo bastantes triglicéridos, ¿sí? Yo también, bastantes triglicéridos. Ahí se va acumulando toda la grasita que consumimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer bastante actividad, bastante ejercicio y disminuir también, ¿qué cosa? Los carbohidratos. O sea que hay que disminuir, ¿qué cosa? Las azúcares. Todo lo que es dulces, golosinas, tu torta de chocolate, tu selva negra, lo que es gaseosas, todo eso hay que disminuirlo. ¿Para qué? Para darle paso a que los lípidos puedan comenzar a actuar, a intervenir. Porque si consumimos puro carbohidrato, ¿los lípidos van a actuar? No, los lípidos van a quedarse ahí. Y vas a seguir engordando y engordando. Y a eso hay que adicionarle bastante actividad física. Así que nunca dejes de hacer ejercicio. Siempre trata de hacer un poquito de ejercicio. Seguimos. Estructural. Los lípidos también son parte de la estructura, sobre todo de la membrana celular. ¿Y como cuáles tenemos ahí? Por ejemplo, los fosfolípidos. Ahí está. Fosfolípidos. Estos fosfolípidos, vamos a ponerlo acá, son parte de la membrana. Son parte de la membrana. Sí, membrana. Ahí está. Membrana celular. Parte de la membrana celular. Ahora te quiero contar algo acerca de los fosfolípidos. Mira esta palabrita que está acá subrayada. ¿Qué dice acá? Anfipáticas. Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Qué significa moléculas anfipáticas? Que tienen dos zonas. Una zona que es polar y una zona que es apolar. Una zona que es polar, que es la zona hidrofílica. Hidro viene de agua, ¿correcto? Fílica viene de filo, de amor, de atracción hacia el agua. Se sienten atraídos con el agua. Por lo tanto, la molécula, ¿sí?, lipídica de un fosfolípido, por un lado tiene una atracción hacia lo hidro, hacia el agua, y por el otro lado tiene una zona polar, que se llama hidrofóbica. Hidro viene de agua, fóbica de fobia, de repulsión, de rechazo, rechaza el agua. Es por eso que cuando tú añades un poquito de grasa o un poquito de aceite en un vaso con agua, te das cuenta que esas moléculas de aceite obviamente no se llegan a juntar en su totalidad con el agua, como que quedan encapsuladas. ¿Y por qué quedan encapsuladas? Porque la parte hidrofílica se contacta con el agua, pero la parte hidrofóbica queda en la parte interna. Más o menos algo así, mira, para que lo tengas presente. Acá está una molécula, acá está otra molécula, otra, y así sucesivamente, generando la famosa micela. ¿Qué cosa vendría a ser la micela? Un encapsulamiento prácticamente de este lípido. ¿Por qué? Porque la zona externa, que es la parte o la zona polar, la que tiene carga, hace contacto con el agua. Pero la zona interna, la zona que es la hidrofóbica, la zona polar, no hace contacto con el agua, por lo tanto no se disuelve en agua, se queda como encapsulada. A esto se le conoce como la llamada micela. Es por eso que los lípidos no son solubles en agua. Cambio en algunos solventes apolares que pueden entrar acá y pueden romper, sí puede disolverse el lípido. ¿Correcto? Siguiente función, termoaislante. ¿Cómo es eso de termoaislante? Muchos mamíferos, por ejemplo el oso polar, tiene debajo de su piel gran cantidad de grasa. Esa grasita le da mucho calor y al darle calor lo protege o hace una especie de calentamiento, obviamente en su sistema, y lo protege del frío. A eso se le llama
función termoaislante, termo de temperatura, aislante de lo que es el frío. Por lo tanto, el termoaislante vendría a ser la famosa grasa parda. Así se le conoce como grasa parda. Por ejemplo, el osito polar tiene una cantidad de grasa parda que a veces puede llegar hasta una equivalencia de casi 12 centímetros debajo de la piel. O sea, tanta grasa, profe, como si tuviera un montón de frazadas encima. Por lo tanto, que él puede estar en el polo norte a unas condiciones extremas de temperatura, prácticamente a temperatura bajo cero, y sin embargo, está normal. En cambio, a ti te daría hipotermia o te mueres. Pero el oso obviamente aguanta porque tiene una gran cantidad de grasa. Y esa grasa, ese lípido, se comporta con el efecto termoaislante, por si acaso. Tenemos también otra función, que es la función hormonal. ¿Qué significa la función hormonal? Que algunos lípidos tienden obviamente a ¿qué? A generar hormonas sexuales, a producir testosterona, progesterona, ¿correcto? Estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos poner acá que la función hormonal, ¿sí?, es la que me proporciona diferentes tipos de hormonas. Vamos a poner acá, hormonas sexuales, ¿correcto? Y es más, al final vamos a hablar de dos hormonas sexuales que son la progesterona y la testosterona. Una obviamente que es para las mujeres y la otra que es para el caso de los famosos varones, ¿correcto? Quiero que lo tengas presente. Aislante eléctrico. ¿Cómo es esto de aislante eléctrico? Se podría decir que los lípidos que sirven como aislante eléctrico controlan obviamente de una u otra manera los impulsos eléctricos en las neuronas. Entonces hay una emisión de respuesta a nivel de la neurona ante algún estímulo. Y esto es controlado obviamente por los aislantes eléctricos en las famosas vainas de mielina. Entonces el lípido responsable sería la mielina. Vamos acá, mielina. También son protectoras. La mayoría de lípidos se encuentran protegiendo algunos órganos de nuestro sistema, de nuestro organismo. Hay muchos órganos que están protegidos por lípidos, ¿sí? Sin embargo, también se dice que es protectora porque se encuentran, por ejemplo, en la epidermis de las plantas o de las hojas, como una especie de cubierta. Hay un lípido ahí muy importante que se llama cutina, la famosa cutina. Ahí está, bueno acá, la cutina. ¿La cutina dónde se encuentra? Te cuento un poquito acerca de la cutina. Se encuentra en la epidermis de las hojas, de las plantas, y sirven como una cubierta, obviamente cerosa, que impide que el agua, cuando hay una lluvia torrencial, ingrese internamente en la hoja, ¿correcto? Entonces, como especie de grasita, como cubierta protectora, hace que el agua se resbale y se resbale. Entonces, también muchos lípidos, obviamente, sirven como parte protectora, obviamente, de la epidermis en las plantas. Pasamos ahora a la clasificación de los lípidos. Bueno, hay varias clasificaciones. Una clasificación es en base a los lípidos simples, a los lípidos complejos y a los llamados esteroides. Y otra clasificación es en base al poder saponificante, o sea, los que tienden a formar jabones cuando interaccionan con hidróxido. Por ejemplo, en el caso de los lípidos simples y los lípidos complejos. Y otra es la que no tienden a formar jabones, que es en el caso de los esteroides. Y ahí tenemos obviamente a todos los que son los isoprenoides, ¿correcto? Para que lo tengas presente. Vamos a hacer una clasificación en base a lípidos simples, lípidos complejos y los isoprenoides. Comenzamos. Número 1. Lípidos simples. Estos lípidos simples están constituidos por alcohol y ácidos grasos. Quiero comentarte algo más. Así como los carbohidratos, como los llamados glúcidos o azúcares, tenían una unidad base, un ladrillo de construcción de todo ese glúcido que se llamaba monosacárido. Acá en los lípidos, obviamente saponificables, su unidad base vendría a ser el ácido graso. El ácido graso es clave obviamente en la composición del lípido. Recuerda que un lípido está constituido por alcohol, principalmente por glicerol, y por un ácido graso. Entonces vamos a colocar acá el famoso ácido graso, ¿correcto? Colocamos acá ácido graso. ¿Qué vendría a ser el ácido graso? A ver, el ácido graso, jóvenes, el ácido graso es una cadena hidrocarbonada. Son cadenas, vamos a poner acá, son cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué significa eso, profe? Hidrocarbonadas. Que van a contener carbono e hidrógeno en su estructura.
Es una cadena formada por carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Es una supercadena formada por carbono, hidrógeno, que puede tener 12, 14, 16, 18 carbonos o más, ¿correcto? Pero hay un dato importante. Son cadenas hidrocarbonadas con un grupo terminal, con un grupo terminal, llamado carboxilo, carboxilo. ¿Qué es este de acá? El famoso COSH. Ah, este grupo es propio de los ácidos carboxílicos, sí. También se ve en química orgánica, ¿correcto? Entonces los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que en un extremo, en su parte terminal, tienen al grupo carboxilo, el grupo COSH. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Grupo COSH, ¿correcto? El grupo carboxilo. Ahora, estos ácidos grasos que tienen el grupo carboxilo pueden ser de dos formas. Pueden ser saturados, si presentan enlaces simples en su cadena, o pueden ser insaturados si presentan enlace doble o enlace triple. Tú sabes que la insaturación es obviamente la presencia del doble o del triple enlace en la estructura. Entonces pueden ser saturados o pueden ser también insaturados. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, un dato importante. Si son saturados, están contenidos mayormente en los que son sólidos, en las grasas sólidas. Mayormente los saturados son las grasas sólidas. ¿Correcto? Vamos a hablar acá de las grasas sólidas. ¿Cuáles son las grasas sólidas? Podría ser la manteca, podría ser la mantequilla, podría ser la grasa animal, ahí está, grasa animal, la margarina, etcétera, ¿correcto? Etcétera. O sea, cuando hablamos de saturados, hablamos de grasas sólidas, como la mantequilla, la margarina, la manteca, la grasa animal, etcétera. Pero cuando hablamos de insaturados, estamos hablando, obviamente, de líquida. ¿Quiénes están acá? Acá están los famosos aceites, vegetales, obviamente, aceites vegetales, y aceites de frutas secas. Por ejemplo, podemos hablar del famoso aceite de oliva, por ejemplo, que también es un compuesto insaturado, ¿ya? Ahora, dentro de esta familia poderosa llamada los lípidos simples, que están formados por alcohol y el ácido graso, recuerda que el ácido graso, ¿qué vendría a ser? La unidad básica del lípido, la unidad base, ¿correcto? A la vez que estamos hablando de los lípidos simples, podemos hablar de unos grupos: los glicéridos, los triglicéridos y las famosas ceras. ¿Qué son los glicéridos? Los glicéridos son lípidos simples, pero están formados por ésteres de ácidos grasos más glicerol. El glicerol es un alcohol, es un triol. Es un alcohol que tiene 3 veces el grupo OH. Por lo tanto se le llama triol también, el famoso glicerol, ¿correcto? Entonces los glicéridos vendrían a ser ésteres de ácidos grasos más glicerol. Ahora, los triglicéridos, su nombre dice triglicéridos. ¿Qué significa tri? De 3. O sea, los triglicéridos están formados por glicerol, por un alcohol, ¿correcto? Pero con 3 ácidos grasos. Y acá quiero que te concentres todo tu poder de pelea al máximo en esta estructura poderosa. Esta estructura es la de un triglicérido, que se le conoce también como triéster, ¿correcto? Este triglicérido, que es poderoso, que tú lo conoces, que es la fuente de reserva energética, de almacenamiento en nuestro organismo, está formado por un glicerol. Acá tenemos el glicerol, mira, un compuesto de 3 carbonos con grupos OH. Obviamente que por el lado de los OH se ha enlazado el ácido obviamente graso. Y el ácido graso que tenía en su parte final COH, el OH con un hidrógeno de acá ha salido desprendido en forma de agua y se ha generado un enlace. Entonces el glicerol, y acá tenemos los ácidos grasos. Cuando se enlazan, cuando interaccionan, ese enlace que se forma se llama el enlace éster, ¿correcto? Vamos a colocarlo acá, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se llama enlace éster. Y esto es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque fue pregunta de examen de admisión. Te pueden preguntar, ¿cuál es el enlace que se da en los glúcidos
Cuando un monosacárido se une con otro monosacárido, con otro y con otro, es el enlace glucosídico. Pero en los lípidos, ¿qué tipo de enlace es? Es el enlace éster, ¿correcto? Es cuando se une, obviamente, el alcohol, en este caso el glicerol, con los diferentes ácidos grasos. Ahora, en el triglicérido tenemos solamente un glicerol, ¿correcto? Uno solo nada más. Entonces ponemos acá glicerol. Este sería el famoso glicerol. Glicerol o gliceraldehído. Ya está. Y acá tenemos 1, 2 y 3. Acá tenemos 3 ácidos grasos. O sea, es la unión del glicerol y acá 3 ácidos. Ahí está, 3 ácidos grasos. Recuerda que los ácidos grasos tienen una parte terminal que es el grupo COSH y tienen una zona de cadena hidrocarbonada. O sea, acá hay carbonos y hay hidrógenos en la estructura. Perfecto. Ahora mira, sabemos que estos se han unido por el enlace éster. Sabemos que acá hay glicerol y hay 3 ácidos grasos. Por esa unión del glicerol con los 3 ácidos grasos, ¿qué me da? Me da el famoso triglicérido, que no vendría a ser más que otra cosa que un triéster. Este es un triéster, porque tiene el grupo éster, el grupo COO, grupo éster. Este se le llama con el nombre de triglicérido. Triglicérido, ¿correcto? Es un triéster. Ya está. Pasamos ahora a las famosas ceras. Las ceras también son parte de los lípidos simples. Son parte de los lípidos simples. Sin embargo, las ceras están formadas por un ácido graso con un alcohol cualquiera, pero el alcohol tiene que tener un gran peso molecular. Ya está. Ahora, su principal función, esto es importantísimo, por favor muchachos, para que ustedes lo recuerden, lo metan a su disco duro. ¿Cuál es? Su principal función que realizan se relaciona con la impermeabilidad al agua. O sea, evitan obviamente que el agua pueda penetrar, que el agua pueda generar algún tipo de alteración. Es por eso que algunos animalitos tienen cera protectora, una cera que es como una cubierta, ¿correcto? Sobre todo algunos artrópodos la tienen. Pero también esta cera se encuentra en algunos animalitos como por ejemplo las ovejas. Hablamos de la lanolina. La lanolina es una cera que se encuentra en las ovejas. Entonces cuando hay lluvia, una lluvia tremenda, imagínate pues, que le caiga toda esa lluvia a la pobre oveja y obviamente la oveja quede pues empapada. Sin embargo no sucede eso. ¿Y por qué no sucede eso? Porque en parte de su pelaje, ¿sí?, contiene gran cantidad de lanolina, que es una cera protectora que cubre y que hace la función impermeable, hace que el agua resbale. Y si tú la tocas por dentro, después debajo, todo ese pelo que ellas tienen, ¿sí?, toda esa lana que ellas tienen, ¿sí?, lo tocas, están calientitas todavía. Es como por ejemplo algunas aves también, algunas palomas les sucede lo mismo. Le cae obviamente el agua, pero se sacuden y por dentro están secas, ¿correcto? Entonces esa función hacen las ceras, hacen una función de impermeabilidad al agua. Y su consistencia es firme. Podemos hablar de la lanolina, podemos hablar de la famosa cutina. ¿Se acuerdan de la cutina? Antes lo mencionamos, la famosa cutina. ¿Sí? ¿Correcto? Ponemos acá la cutina que se encuentra en la epidermis de la hoja. Entonces ayuda a hacer la función impermeable, obviamente. Ya está. Ahora sí pasamos a la segunda clasificación de importancia, conocida como los llamados lípidos complejos. ¿Por qué se llama complejos? Porque ya no solamente hay alcohol más ácido graso, sino que aparte hay otros componentes, ¿correcto? Mira acá, constituidos por ácidos grasos, alcohol y otros componentes, que puede ser nitrógeno, puede ser fósforo o puede ser algún otro tipo de biomoléculas. Ahí tenemos los glucolípidos, ¿correcto? Tenemos las lipoproteínas o tenemos los fosfolípidos, ¿correcto? Entre ellos, el principal de todos es el famoso fosfolípido. Profe, el fosfolípido lo hablamos al inicio. Mira, acá está, mira, fosfolípido. Por acá hemos visto. Ah, acá está, mira, fosfolípidos. Es parte estructural. ¿Es parte de qué? ¿De la estructura de quién? De la célula, de la membrana celular. Estos fosfolípidos están formados por un glicerol, ¿sí?, un alcohol, y 2 ácidos grasos, más un grupo fosfato. Esto es lo que los hace un lípido complejo, porque tienen adicionalmente al ácido graso y al glicerol, tienen un compuesto adicional, que es el fosfato, ¿correcto? Ahora quiero comentarles acá una característica de este fosfolípido.
El fosfolípido es anfipático también. ¿Qué significa anfipático? Que tiene dos zonas. Una zona que es un extremo polar y otra zona que es un extremo que se le conoce como resto neutro, ¿no? Resto neutro. El extremo polar, lo vimos por acá, polar, ¿sí? Polar porque tiene carga y hace interacción con el agua, es hidrofílica, ¿sí? Lo ponemos acá, que es hidrofílica. Hidrofílica. ¿Qué significa hidrofílica? Hidroagua, fílica, amor, atracción, ¿sí? Unión con el agua. Y el otro sería hidrofobo. Hidrofobo. ¿Qué significa esto? Hidro y fobo, de fobia, de repulsión, de rechazo, ¿correcto? Tenemos también otros lípidos complejos como los glucolípidos. Ahí está lo que te decía, mira, gluco, ¿de qué viene? De los glúcidos. Y lípido, de las grasas. Entonces imagínate que se une una biomolécula con otra biomolécula y forman una macromolécula espectacular llamada los glucolípidos. Estas biomoléculas poseen unidades ceramida, ahí está la función ceramida, y carbohidrato, o sea, el glúcido. Se unen y forman los glucolípidos, que son lípidos complejos, que son anfipáticos también. ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen dos zonas. La zona polar, vamos a poner acá, tiene dos zonas, la zona polar, la que hace contacto con el agua, y la zona apolar, la que no se junta, ¿con quién? La que no se junta con el agua, la que es insoluble en el agua. Ahora, te cuento algo, estos glucolípidos abundan principalmente en la membrana del sistema nervioso central. Vamos a colocarlo acá bonito, sistema, ahí está, nervioso central, para que lo tengas presente. Entre los principales glucolípidos tenemos a los cerebrósidos, que contienen como componente adicional la galactosa, que es un monosacárido que ustedes lo conocen, y gangliósidos, que se encuentran principalmente en la membrana plasmática. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a la tercera clasificación, los isoprenoides. Estos de acá no hacen jabón, o sea, no reaccionan con hidróxidos. Al no reaccionar con hidróxidos, no producen jabón. Son especiales estos de acá. ¿Por qué? Porque en su composición no contienen ácidos grasos. Uy, ¿no contienen? No contienen ácidos grasos. En cambio, mira, los lípidos simples y los lípidos complejos sí contienen principalmente, ¿qué cosa? Ácido graso más alcohol. En cambio, los isoprenoides no contienen ácidos grasos. Son lípidos especiales. Son lípidos sin ácidos grasos ni glicerol. Pero son oleosos, insolubles en agua, como cualquiera de los lípidos, pero son sintetizados a partir de un isopreno, carbono 5, hidrógeno 8. Y básicamente van a tener como unidad a este señor, al ciclopentano peridrofenantreno. ¿Cómo, profe? El ciclopentano peridrofenantreno. ¿Cómo? Ciclopentano peridrofenantreno. ¿Correcto? Recuérdalo, ya está. Comenzamos con el número 1 de los isoprenoides, los llamados esteroides, que son los más conocidos, son los más comunes. ¿Correcto? Estos esteroides presentan como estructura básica al llamado ciclopentano peridrofenantreno, que es este compuesto que está acá. Mira, es una estructura, obviamente, con varios anillos cíclicos, estructuras cerradas. Perfecto. Este ciclopentano peridrofenantreno es una molécula base que sirve para hacer síntesis de casi todos los demás esteroides que continúan. Esta molécula principalmente que tiene el ciclopentano peridrofenantreno pertenece al llamado colesterol. El colesterol. Entonces el colesterol vendría a ser el principal esteroide, para que lo tengas presente. Ahora, el colesterol, cuando hay mucha cantidad de colesterol, obviamente en las arterias, genera los ateromas y obstruye y genera problemas obviamente en la salud. Así que hay que tratar también de hacerse un control de colesterol y un control de triglicéridos. Entonces siempre es recomendable que cada cierto tiempo vayas al médico y te hagas un control, ¿correcto? Ya está, acá tenemos al amigo colesterol. Te cuento que este colesterol, ¿sí?, o molécula base, nos sirve para sintetizar otros esteroides más. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como los ácidos biliares. Ácidos biliares. Los ácidos biliares. ¿Qué más? Aparte de los ácidos biliares, también nos generan ¿qué? Hormonas sexuales distintas. Diferentes hormonas sexuales, que son parte de los esteroides. Hormonas, ahí está, sexuales. ¿Como cuáles hormonas sexuales? Tenemos principalmente dos. La progesterona,
Vamos a poner acá su simbolito, es propia de la mujer, ahí está, para bajito. ¿Sí? Y tenemos la testosterona. Testosterona. ¿Esta de quién es? Del varón, va hacia arribita, ¿cierto? Ahí está. Hacia arribita. Ahí está. De esa manera se simbolizan las dos hormonas sexuales que existen. Y también tenemos otro esteroide que es la famosa vitamina D. La vitamina D, profe. Sí, yo he escuchado acerca de la vitamina D. ¿Esa vitamina D para qué nos sirve? La vitamina D sirve para el metabolismo del amigo calcio. Y tú sabes que el calcio es un elemento muy importante en la formación y construcción del osteoesqueleto, ¿correcto? ¿Dónde se encuentra el calcio? Se encuentra a veces junto con el famoso fosfato de calcio, en la parte estructural de los huesos. Nota importante. Esta nota es importantísima porque quiero hablar acá de las dos hormonas sexuales, de estos esteroides de gran importancia. La progesterona es la que prepara los órganos sexuales para la gestación, ¿correcto? Por lo tanto se dice la hormona de la gestación, es la progesterona. En cambio la testosterona es la responsable de los caracteres sexuales masculinos. Acá tenemos las dos estructuras químicas, obviamente, de cada una de estas hormonas sexuales. La primera es la famosa progesterona, y la segunda, que son muy parecidas las dos, mira, son muy parecidas en realidad. La segunda es la famosa testosterona. Recuerda que tanto la progesterona como la testosterona tienen como unidad base, mira la misma unidad base, que tiene también el colesterol. ¿Cuál es la unidad base? El ciclopentano peridrofenantreno. Entonces esa es pregunta de examen de admisión. Te pueden preguntar en algún momento cuál es la unidad base, obviamente, en la construcción de los esteroides. Y tú vas a contestar, es el ciclopentano peridrofenantreno. Listo, muchachos, pasamos al último, que es los carotenoides. ¿Qué vendrían a ser los amigos carotenoides? Son pigmentos de los distintos vegetales, vegetales. Principalmente destacan dándole un color característico. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado tú del famoso betacaroteno. Profe, sí he escuchado del betacaroteno, creo que se encuentra en la zanahoria. El betacaroteno es un pigmento de color naranja, ¿correcto? De color naranja. Tenemos la xantófila también. Sí he escuchado de la xantófila. Xantófila es un pigmento de color amarillo. Y tenemos también al llamado licopeno. El licopeno también como ejemplo de los carotenoides. Licopeno. Profe, sí he escuchado licopeno. Se encuentra en el tomate. Por lo tanto, da un color rojo. Oye, se dice que el tomate tiene propiedades también antioxidantes muy poderosas. Y se dice que el tomate también es anticancerígeno. Hay una investigación que se realizó en Europa donde hablaban acerca del tomate. Que el tomate es muy bueno, obviamente, para prevenir el cáncer, por si acaso. Fíjate. Sin embargo, acá tenemos a los carotenoides. Beta-caroteno, la xantófila, licopeno, entre otros. Hacemos un resumen rápidamente de lo que vendrían a ser los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son biomoléculas orgánicas que tienen como principal función energética porque sirven de almacén de reserva de energía. Son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bacán. Son insolubles en agua. No se pueden disolver en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. O sea, pueden ser disueltos ¿en qué? En benceno, en éter, en acetona, de repente en hexano, en cloroformo, etc. Ahora, ¿cuál es su principal enlace? El enlace éster. Las uniones, las interacciones de ligación para que se forme nuevamente este lípido va a ser mediante un enlace éster. ¿Cuál es su unidad base, obviamente, que tienen los lípidos? El ácido graso. ¿Cuáles son sus principales funciones? La función energética, porque me bota 9,5 kilocalorías por gramo. La función de reserva, que principalmente actúan ahí los triglicéridos, que se van almacenando sobre todo en la parte del abdomen. La función estructural, pero sobre todo en la parte de la membrana celular. Ahí tenemos a los llamados fosfolípidos. Recuerda que son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa anfipáticas? Que presentan dos zonas. Una zona polar, que es prácticamente atrayente al agua, y una zona de repulsión al agua, que es la zona apolar. Ya está. Otra función termoaislante.
como la famosa grasa parda, que se encuentra esa grasita dentro de la piel de los mamíferos y ayuda a generar calor. Termoaislante ya lo hicimos, hormonal, que forman hormonas sexuales como la progesterona, como la testosterona. Aislante eléctrico, las famosas vainas de mielina, que se encuentran obviamente a nivel de la neurona y que permiten regular el impulso eléctrico o el impulso de respuesta. La función protectora, como la cutina, que hemos visto acá en las llamadas ceras, está en la epidermis de la hoja y ayuda a proteger, obviamente, a las ceras. Recuerda que las ceras, ¿qué son? Tienen la función impermeabilidad al agua. También tenemos los lípidos complejos, que están constituidos también por ácidos grasos y alcohol, pero adicionalmente a ello le colocamos otros componentes, ¿como qué? Como nitrógeno, fósforo, un glúcido, una proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos lípidos complejos el que destaca principalmente es el fosfolípido, que es parte de la membrana celular, formado por un glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. También destacan los glucolípidos, poseen unidades ceramida y carbohidratos. También son biomoléculas anfipáticas y principalmente abundan en la membrana del sistema nervioso central. Dos que son los principales, los cerebrócidos y los gangliósidos, ¿correcto? Y por último tenemos los isoprenoides, que obviamente no contienen ácidos grasos en su estructura, sin embargo son oleosos e insolubles en agua y contienen o son sintetizados a partir del isopreno. Recuerda que entre los principales isoprenoides tenemos a los esteroides y a los carotenoides. Los esteroides presentan la llamada unidad base, que es el ciclopentano perhidrofenanteno, ¿correcto? Y los carotenoides son pigmentos mayormente que dan color, obviamente, a los vegetales, como el betacaroteno, que es el famoso color naranja, la xantófila, el color amarillo, y el licopeno, que es el color rojo y se encuentra principalmente en el tomate. Listo, jóvenes, pueden copiar como ustedes gusten. Muchas gracias.